Seguimos en Entre Líneas, nuevo bloque, decíamos, vamos a analizar todo este panorama que describíamos en la presentación del programa que se desató, va a ser una semana, el viernes de la semana pasada, con el tuit del presidente, que fue el que estalló todo. Está Antonio María Hernández con nosotros, constitucionalista de extensísima y profunda trayectoria, para analizar los distintos aspectos que hemos ido desgranando de alguna manera en la presentación y que por supuesto va a poder profundizar mucho mejor que nosotros. Doctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchísimo gusto de saludarlos. Bueno, gracias por estar allí, por atendernos. Bueno, la primera es general, ¿cómo está viendo esto que se desató desde el viernes de la semana pasada? Un cisne negro en el gobierno, ¿no? A partir de una actitud del presidente de publicar esto en su cuenta de Twitter, de X. Vengo escuchando con mucha atención el muy sólido análisis periodístico y político que están haciendo ustedes dos. Puedo agregar muy poco a eso, salvo mi enorme preocupación por lo que, sin lugar a dudas, es un hecho no grave, como dicen algunos, sino gravísimo, bajo el punto de vista institucional y político, que ya está teniendo consecuencias muy graves para el país a nivel del exterior y, por supuesto, con consecuencias impredecibles sobre el futuro que puede tener nuestra economía. Lo que no hay ninguna duda es que ya ha sido cuestionada severamente la conducta del presidente a nivel prácticamente mundial. Veo que el impacto ha sido enorme. Estaba leyendo la última información al respecto. Y habrá que ver lo que ocurre en la Argentina. Es decir, yo sobre esto puedo dar algunas explicaciones de qué es lo que corresponde. Y después puedo decirles a ustedes qué es lo que creo que vaya a pasar, ¿no? Que se los adelanto, va a ser muy poco porque sé lo que es la Argentina de la decadencia, la Argentina de la corrupción, la Argentina que no investiga. Así que supongo, empezando por este tema, muy penoso por cierto, que posiblemente ocurre lo que siempre ocurre en la Argentina, es decir, un escándalo. ¿Saben cómo se supera? Con otro. Con otro escándalo. Claro. Esa es la Argentina. Y entonces eso es lo que está buscando el gobierno. Actúan como si nada hubiera pasado, como si esto solo se resolviese con una intervención para investigar algo de la Oficina Anticorrupción, que depende del propio gobierno. Bueno, lo que corresponde, en definitiva, que es lo que yo tengo que explicar, es lo siguiente. En un sistema republicano, una de las bases es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Esta responsabilidad es de dos tipos: o jurídica, en los aspectos civiles, penales y administrativos, o estrictamente política. ¿Cómo se lleva adelante el análisis de la responsabilidad jurídica? Eso ya está en marcha. Hay una denuncia, hay 140, 150 denuncias penales ya presentadas. Esto está siendo investigado por la jueza federal Servini de Cubría y por el fiscal Eduardo Tayano, que hasta hace pocas horas estaba todavía en Costa Rica, por lo cual no tenemos todavía una respuesta concreta a la imputación que debe formular necesariamente. Por el otro lado, como el tema tiene un impacto internacional porque hay muchas personas, no sabemos con exactitud cuántas son, algunas de Estados Unidos, otras se supone de Asia, otras de la Argentina, quién sabe de qué otros lugares del mundo, ya está interviniendo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde el tema también fue denunciado, y también está interviniendo, que seguramente arrojará muchas más conclusiones de lo que se investiga acá, nada menos que el FBI, o sea, el organismo federal de investigación en materia penal que tienen los Estados Unidos. Eso por una parte. En cuanto a lo estrictamente político, acá el camino que indica la Constitución es el de los artículos 53, 59 y 60 relativos al juicio político.
el primero de los artículos que dice que puede la Cámara de Diputados, con 1/3 de 2/3 de los miembros presentes, promover un juicio político al presidente, al vicepresidente, a los ministros, etcétera, cuando se trate de mal desempeño en las funciones, delito en el ejercicio de las funciones o crímenes comunes. Luego de eso, el artículo 59 dice que quien juzga es el Senado. Una condena hacen falta 2/3 de votos también de los miembros presentes del Senado en esa sesión, y cuando se trata de una acusación contra el presidente, quien debe presidir al Senado es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro. Por último, el artículo 60 dice que el objetivo del juicio político, si se termina en una culpabilidad, es destituir de inmediato al funcionario, inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas y sujetarlo inmediatamente al resto de la justicia civil o penal por las responsabilidades de ese tipo. O sea que, en definitiva, acá está planteado el marco constitucional. ¿Qué más puede hacer el Congreso? Puede promover una comisión investigadora. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? El kirchnerismo ha planteado la idea del juicio político. Se habla, escuché decirle al senador nacional Martín Lustó que va a promover la idea de una comisión investigadora en el Senado, y no sé si hay algunas propuestas más. ¿Qué es lo que correspondería en un país en serio, que no es la Argentina, naturalmente, ustedes ya lo saben, inmediatamente poner en marcha todos estos procedimientos, porque ninguno de nosotros puede dejar de darse cuenta de la extraordinaria gravedad de lo que significa este escándalo. Antonio, el gobierno ha preferido decir, bueno, el presidente fue un incauto, es un economista que no sabía de este tema, va por el mal menor, ¿no? Es decir, un ingenuo que difundió algo porque es un entusiasta de la tecnología, como dijo el presidente. Soy un entusiasta, así que le doy clic a lo que me genera interés en cuanto a la tecnología. Otra cosa es que haya cometido un delito. Para usted, ¿amerita la conformación de una comisión investigadora y de un juicio político porque sospecha que en realidad puede haber un delito? Ambas cuestiones, sin lugar a dudas, porque hay una cuestión que la gente no comprende. Una cuestión es la responsabilidad jurídica, por ejemplo, penal o eventualmente civil por el daño producido al Estado posteriormente, pero otra cuestión es la cuestión política, y esto es lo que no entienden los propios legisladores. Es decir, no se dan cuenta para qué está la responsabilidad política de los funcionarios, por qué esto debe ser investigado, tampoco se conoce el marco constitucional. Fíjense, ¿para qué nosotros sancionamos el artículo 36 de lucha contra la corrupción? ¿Por qué hicimos eso? ¿Por qué dijimos que la corrupción es exactamente lo mismo que la traición a la patria? ¿Por qué nosotros los constituyentes del 94 hicimos eso? ¿Por qué no se entiende lo que es la ley de ética pública, en cuyo artículo 2 está claramente caracterizada esta conducta del presidente? ¿Por qué no se analizan las más de 10 imputaciones de delitos penales? Es decir, en cualquier país en serio, esto inmediatamente pondría en marcha toda esa línea de investigación. En cuanto a lo que significa la actitud del gobierno, es absolutamente lamentable, que es lo que está promoviendo precisamente el ministro de Justicia, Cunio Libarón, este tipo de discurso, realmente sin ningún sustento, sin ninguna seriedad, mucho menos la chapucería que hemos visto, y para mí con gran dolor, yo que soy defensor de la libertad de prensa, viendo el papelón que merece ser sancionado del periodista interviniente, que ya no se puede llamar periodista a Jonathan Viale, no hace falta que les diga lo que ha hecho su colega, ¿no? Es decir, una mancha muy grave a lo que es el prestigio del periodismo argentino, así que espero que haya actitudes condignas frente a esto inconcebible que nosotros hemos visto. Toda la Argentina ha visto esto, la actitud de lo que ha sido Santiago Caputo, etcétera. Así que esta es la gravedad es extraordinaria. Me sobran calificativos, no me alcanzan los calificativos
para mostrar lo que esto significa. Así que ojalá que nosotros podamos avanzar, a ver si la Argentina va por un camino de seriedad. El camino de seriedad no es otro que cumplir la Constitución, cumplir las leyes, es decir, buscar que estos principios republicanos sean realidad en nuestro país y que no sigamos el camino de siempre profundizando la decadencia argentina. Doctor, le pido que me profundice la idea de por qué considera que esto no es grave, sino gravísimo. Porque no hay ninguna duda que el directo implicado acá es el presidente de la República, y además no se trata solo del tuit como algunos quieren hacernos creer. No se trata solo de la promoción por más de 4 horas de lo que significaba esta verdadera estafa. No, se trata de haber recibido desde octubre del año pasado a estos personajes realmente que parecen, diría, de una serie de televisión muy escabrosa cuando se trata de presentar en Netflix una línea delictiva y de estafadores, ¿no? Porque con solo ver lo que ha dicho este que ahora está desapareciendo, el norteamericano Davis, sumado a los otros personajes que estaban en contacto con el presidente, entonces ya no hay ninguna duda que esto no es grave, esto es gravísimo, y yo espero que actúe el Congreso. Me sorprenden enormemente algunas declaraciones de legisladores, es decir, o no conocen la Constitución o no saben lo que es el legado doctrinario de algunos partidos que han hecho de la ética su bandera, como la Unión Cívica Radical en particular. En definitiva, se entiende perfectamente por qué la Argentina es un país de cambio. Bien. Antonio, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, un gusto. Yo les mando un gran abrazo. Muy amable. Gracias, hasta la próxima. Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, que además participó en la Convención Constituyente, ¿no? Sí, en Santa Fe. En Santa Fe, y él decía, por algo se introdujimos, dijo, algunos artículos que precisamente apuntan a combatir y sancionar este tipo de actitudes, este tipo de conductas en las que incurrió el presidente de la Nación, que en cualquiera de sus formas es grave.